Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis acerca de qué es lo próximo que veremos en la cuarta temporada del anime de Classroom of the Elite. Este video nació a partir de la idea de un suscriptor, que para ser sincero, al momento de escribir el guión no recuerdo su nombre, pero trataré de buscar la captura de su comentario para cuando esté editando y poder dejárselo en pantalla. Esta persona me pidió que haga un repaso y resumen de todo lo que se verá esta temporada, por lo que creo que está de más decirles que el video es el spoiler definitivo. Y para comenzar con eso, tengo que decirles dónde nos encontramos. Pues si bien la temporada 4 del anime comenzó con el inicio del volumen 12 de las novelas ligeras, actualmente en el capítulo 6 del anime, que es el último que se emitió hasta el momento, se terminó de adaptar el capítulo 3 del volumen 13. Por lo que si la adaptación sigue siendo bastante fiel, lo que tendría que adaptar en el siguiente, o a lo máximo en los próximos dos episodios, es lo siguiente. Primero que nada, un poco de info de los alumnos de primer año. Sobre todo, una reunión bastante tensa de representantes de las cuatro clases que buscan hacer un grupo de élite para poder competir por los primeros puestos contra su senpai. Y luego, una conversación aún más interesante entre Amasawa, Housen y Nanase, en donde deciden que serán grupo para intentar nuevamente expulsar a Kiyotaka durante el examen de la isla. Además también, por supuesto, habrá encuentros con Kiyotaka, pues Yagami lo contactará a través de Kushida para darle una advertencia. Y Tsubaki, así como Utomiya, le sugieren unirse para expulsar a Housen, quien piensan está detrás de la expulsión de su compañero. Además de la aparición de una senpai de Kiyotaka, Fuka, que se interesa rápidamente en él cuando ve su interacción con Kiriyama, el vicepresidente del Consejo Estudiantil, y con Nagumo, el presidente. Además de eso, también podríamos ver algún encuentro no muy importante con Kansaki y una reunión clave entre Kiyotaka, Katsuragi y Ryuen, en donde se dan dos cosas muy importantes. La primera transferencia de clase de toda la historia de la escuela y algo menos relevante, pero que vimos en el capítulo 6 que Kiyotaka prometió, la negociación para conseguir los puntos que aseguran a Kei el poder evitar la expulsión en el próximo examen. Y para terminar el volumen 2 del segundo año, tendríamos otros tres momentos clave. Un encuentro de Horikita e Ibuki, donde deciden competir entre ellas de forma individual para motivar a Ibuki, quien iba a enfrentar el examen sola. La negociación de Koenji y Horikita para que Rokusuke se tome en serio este examen de la isla. Y una escena entre Tsukishiro y Nanase, en donde el último le dice que deje el análisis y de una vez actúe para cumplir su misión de expulsar a nuestro prota. Tras lo que pasaríamos finalmente al comienzo del arco del examen de la isla, que en la novela dura dos volúmenes, y yo pienso que en el anime podría ir desde el capítulo 9 hasta el 14, aunque por supuesto no tengo certeza de esto. Claramente todo comenzará con las explicaciones más detalladas de lo que tendrán que hacer en la isla, y el primer día en la isla, que creo que lo pasarán bastante rápido, mostrando solo algunas breves conversaciones de distintos personajes. Pero donde comienza lo importante sería cuando Nanase comienza a acompañar a Kiyotaka a pesar de ser de diferentes grupos. Ahí podríamos ver algún momento divertido, como a nuestro prota perdiendo en un test sobre anime, aunque no sé si vayan a adaptar eso. En cambio, algo importante que deberíamos ver es una conversación en donde Nanase básicamente motiva a Ike para poder declararse adecuadamente a Shinohara tras el examen. Después de esto, lo que veríamos es casi seguro fanservice puro, porque dudo que el anime se pierda la oportunidad de mostrar a Nanase y a Sagina en traje de baño, algo que pasa durante algunas pruebas. Y algo muy importante para los fans de la pareja de Kei y Kiyotaka, pues en la isla durante un momento en que se encuentran y ella se pone algo celosa al saber que Yonokouji y Nanase están yendo juntos, veremos el primer beso de ambos, esta vez sin interrupciones. Luego, lo siguiente destacable que tendríamos sería acerca de Ike y cómo este decide proteger, ayudar y evitar la expulsión de Shinohara, que se quedó sin grupo luego de un ataque que lastimó gravemente a Komiya y Kinoshita, que eran sus compañeros de grupo. Tras eso, lo que sigue son algunas pruebas menores, en donde hay una muy esperada por los fans de las novelas, que es una prueba de tira y afloja en la que se enfrentan Chiyotaka y Kowenji, en donde si bien nuestro prota pierde a propósito, puede notar que ambos están en realidad muy parejos. Lo que creo que sin duda deberá pasar, pero no sé cuánta importancia le den, son algunos encuentros breves de Kiyotaka con otros líderes como Ryuen y Katsuragi, así como posteriormente uno en la playa con Sakayanagi, en donde también aprovecha para hablar con el profesor Mashima, que le advierte que Tsukishiro tiene algo más preparado. Mientras que por el lado de los alumnos de primer año, estaríamos viendo algunos enfrentamientos e intercambios de información entre Tsubaki, Utomiya y Yagami.
Mientras que llegando al clímax de la primera mitad del examen, veríamos en acción una estrategia para expulsarlo, en donde él combatiría con Nanase, o más bien la humillaría, mientras que Kushida, por órdenes de Yagami, o de nuevo, más bien, una extorsión por parte de él, debería grabar ese combate. Pero esto es detenido por Amasawa, quien decide ayudar a nuestro prota al acomodarle una golpiza a Kushida y evitar que haga algo. Mientras que cambiando de personaje, también veríamos que Ichinose escucha una conversación comprometedora entre Tsukishiro y un profesor, haciendo que reciba una amenaza de que expulsarán a sus compañeros si habla de más. Tras eso, pasaríamos a ver, según mis estimaciones, aproximadamente en el capítulo 12 del anime, cómo Masawa, tras el combate de Nanase y Kiyotaka, y que estos decidieran aliarse realmente, se presenta y revela ser de la Sala Blanca. Tras lo que sucede en algunos momentos, que si no se omiten, apuesto que se verán algo reportados, debido a que no tienen una importancia impresionante, como un encuentro de Kiyo con Horikita y posteriormente otro de nuestro prota con Ibuki, a quien ayuda en un intercambio para que ésta no se deshidrate, así como también una conversación con la senpai Fuka y un encuentro con algunos miembros de la clase Ichinose debido a que ayuda a Shiranami quien se había perdido. Tras lo que tendríamos otro de los momentos más esperados, en donde Kowenji derrota sin despeinarse a casi 20 alumnos de tercer año que intentaban detenerlo para que no hagan el examen por encima de Nagumo. Esto mientras veremos uno de los momentos más relajados de Kiyo en el examen, disfrutando un momento tranquilo en un encuentro casual con Hiyori, y luego sin preocuparse por la advertencia de Nanase de un posible ataque de Tsubaki y varios otros del primer año, ya que ya tiene contramedidas, lo que se mostraría justo después, tal vez en el capítulo 13 del anime, pues creo que a todo lo que sigue podrían dedicarle un capítulo completo, pues veríamos en acción la estrategia de Tsubaki comandando a distintos alumnos que son frenados por los alumnos de Sakayanagi, incluyendo un enfrentamiento entre Kitou y Otomiya para descubrir al cerebro de la operación, mientras que Yuen intercepta a Hosen que también iba a atacar a Kiyotaka y lo derrota gracias a una emboscada preparada con Albert e Ishizaki, siendo esta cooperación la contramedida que preparó nuestro prota en sus encuentros previos. Aunque también ahí se nos revelaría que había alguien más organizando todo en el primer año por encima de Tsuaki. Pero el verdadero clímax del examen pasaría a continuación, cuando Ichino se alcanza a Kiyotaka, le cuenta lo que escuchó y de paso se declara, aunque nuestro prota no le da una respuesta en ese momento. Por el contrario, se va a enfrentar a Tsukishiro, aunque en el camino se tiene que deshacer de Nagumo, que lo buscó para un enfrentamiento. Además, por su parte, Horikita también quería ir a la misma zona por un mensaje secreto que le dejaron, pero Ichika Masawa la detiene y a pesar de que Ibuki, que también estaba ahí, ayuda a Horikita para pelear en un 2 versus 1, Ichika domina gran parte del combate, a pesar de que resulta que ella ya estaba gravemente golpeada antes de siquiera comenzar la pelea. Por otro lado, Ayano Koji tendrá primero un 2 versus 1 en el que se le complican las cosas, contra Tsukishiro y el profesor Shiba, pero que se equilibra cuando recibe la ayuda de su senpai Fuka, quien le saca del medio al profesor, dándonos así la verdadera pelea final de este arco, un 1 versus 1 de Kiyotaka contra el director interino. Esto hasta que llegan Mashima y Chabashira, que fueron contactados anteriormente por Ayano Koji para forzar a Tsukishiro a retirarse. Y ya en el barco, con el examen finalizado, veríamos los resultados del examen. El novelo principal es que Kowenji se llevó el primer lugar, consiguiendo así, por el trato con Horikita, libertad y seguridad hasta la graduación. Mientras que en teoría, el último volumen a adaptar de esta cuarta temporada sería el volumen 15.5 o también conocido como el 4.5 del segundo año. En él no pasan tantas cosas importantes, pero creo que podríamos verlo adaptado en los últimos dos capítulos de la temporada, ya que al comienzo nos muestra cosas como Ike yendo a ver la enfermería a Comilla, porque se siente culpable al comenzar a salir con Shinohara mientras él estaba lastimado, y como múltiples alumnos de tercer año vigilan a Kiyotaka por órdenes de Nagumo. Además de eso, veríamos una reunión de Kiyo con algunas chicas de la clase de Chinose, en donde lo importante es que conoce a una de ellas, llamada Jimeno, que no es tan positiva como el resto de la clase, y una de las mayores vendidas de humo de la serie hasta el momento, como lo es el encuentro verbal entre Masawa y Sakayanagi, en donde se desafían la una a la otra. Por otro lado, también tendríamos algunos momentos menos interesantes, pero medianamente relevantes a largo plazo, como un encuentro del grupo Ayanokouji en la piscina, o un momento que nos muestra el comienzo de tensiones en la clase de Riven debido al cambio de clase de Katsuragi, además del inicio de una investigación por parte de Horikita junto con Ibuki para descubrir quién fue la persona que le dejó la nota misteriosa en la isla deshabitada.
Eiichi no se recibiendo una respuesta a su declaración. O bueno, no exactamente, porque antes de que Kiyotaka la rechace, Nagumo interviene contándole que él ya está saliendo con Karizawa, pero el resultado es el mismo, un rechazo. Tras lo que veríamos algunos momentos tensos, la revelación de Kitegami también es de la Sada Blanca y es él quien odia a Kiyotaka y quiere aplastarlo sin la intervención de Tsukishiro, esto mediante una conversación secreta que tiene con Ichika. Y por supuesto, el cierre del director interino como antagonista, en donde este se despide a Yankouji con un apretón de manos, que a su vez es una especie de muestra de su respeto y mensaje de paz hacia nuestro prota. Por último, tenemos la escena con la que casi seguro cerrará la temporada, que es un beso de Kei Kiyotaka en su habitación, tras haber hablado de hacer pública su relación cuando comiencen las clases nuevamente. Y hasta acá todo lo que nos queda por ver en la cuarta temporada. Sin duda, se vienen múltiples momentos muy interesantes, y con lo buena que está siendo la temporada, tanto en fidelidad, ritmo y adaptación, sinceramente creo que nos esperan muchas grandes escenas. Y si llegaron hasta esta parte del video, les pido que lo apoyen sin falta con un comentario, aunque sea con un emoji si no se les ocurre qué comentar, pues me gustaría que este video se convierta en uno de los que más comentarios tenga de todo mi canal, para demostrar su apoyo a este video que, siendo sincero, me costó un trabajazo hacer. Esto por la inmensa cantidad de material que había que cubrir. En lo personal, las cosas que más espero son los combates de Kiyotaka y las escenas de Ichika. Pero díganme, ¿ustedes qué es lo que más esperan ver animado de todo lo que narré en este video? Ya saben que me encanta ver los comentarios con su respuesta, y yo los estaré leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.